descubrió el principio del campo magnético rotatorio en 1882. Él inventó el sistema de motores y generadores de corriente alterna, que es el principio de funcionamiento del alternador aplicado al automóvil. Partimos del conocido fenómeno de la inducción electromagnética. En esta maqueta conectamos un voltímetro a las bobinas inducidas, que son las fijas del soporte. Al rotor o bobinas inductoras le conectamos una fuente de alimentación. Esta corriente creará un campo magnético en dicha bobina. Este campo magnético corta las espiras de la bobina inducida. Si hacemos girar la inductora, se variará el flujo magnético y se creará una fuerza electromotriz inducida en los bornes de la bobina fija. En el despiece de este alternador podemos ver los siguientes elementos: la polea, que recibe el movimiento del motor a través de la correa, la tapa con su rodamiento, el rotor con sus anillos, el estator, placa de diodos, tapa trasera y el regulador. El rotor, al igual que en este alternador, se apoya sobre dos rodamientos, uno en la tapa delantera y otro en la tapa trasera, que garantizan su giro suave. Montaremos el separador, ventilador, la polea y sus correspondientes arandelas, así como la tuerca. Apretaremos el conjunto al par de apriete prescrito. Al montar el rotor en la tapa, debemos asegurarnos de montar la arandela separadora entre tapa y ventilador, y que la distancia entre estas no impida el giro. Al igual que ocurría en la maqueta al excitar el rotor, que se creaba una fuerza electromotriz en la bobina fija. En el alternador excitamos el rotor a través de unas escobillas que rozan sobre los anillos del rotor. Esto creará una fuerza electromotriz en el estator. La corriente generada será alterna, debido a los cambios de polaridad magnética por el giro del rotor. El elemento encargado de pasar la corriente alterna a continua es la placa de diodos, y el encargado de regular el paso de corriente a batería y consumidores es el regulador. El rotor es el encargado de crear el campo magnético cuando es alimentado por corriente eléctrica a través de unas escobillas que rozan sobre sus anillos. El cuerpo del estator está constituido por un conjunto de chapas metálicas de acero suave, y sobre ellas van arrolladas las bobinas inducidas. Estas bobinas pueden tener un conexionado en estrella o en triángulo. En estrella, los bobinados son en serie, las tensiones se suman y la intensidad es igual en todo el circuito. En triángulo, el conexionado es en paralelo, sumándose las intensidades y la tensión siendo constante. La placa rectificadora o de diodos montan generalmente 9 diodos, 3 de ellos para el control de la lámpara del cuadro de instrumentos. Estos diodos rectificadores son de silicio y su misión es rectificar la corriente alterna. Los reguladores, tanto para dinamo como para el alternador, son los encargados de equilibrar la tensión de salida independientemente de las revoluciones del motor y de los consumidores que estén conectados en el vehículo. Los reguladores eléctricos montan 3 bobinas: la de regulación de tensión, la de regulación de intensidad y el disyuntor, que corta la corriente entre la batería y la dinamo cuando la tensión del generador es inferior a la de la batería. La regulación del regulador se realiza con un útil que dobla el contacto móvil para que tenga una distancia específica entre contactos. Los reguladores electrónicos solucionan los problemas de desajuste de los eléctricos, así como los problemas que ocasionaban el desgaste de contactos. Los componentes electrónicos controlan, a través de las escobillas, la tensión que se aplica al rotor. De esta manera se regula el campo magnético y la fuerza electromotriz creada en el estator. Para el desmontaje del alternador lo fijaremos al banco.
Desmontaremos la polea. Marcaremos las tapas. Desmontaremos la tapa trasera. El regulador. La carcasa trasera y el rotor. En las comprobaciones de componentes del alternador comenzaremos con el rotor. La primera prueba que realizaremos será la continuidad del bobinado, colocando las puntas del polímetro sobre los anillos y verificando el valor de resistencia. Seguidamente variaremos la escala del tester para pasar a medir el aislamiento existente en el bobinado del rotor. Colocaremos una punta sobre un anillo y la otra a masa. Sobre el estator también comprobaremos la continuidad y el aislamiento entre sus bobinados. Para comprobar la placa de diodos, comprobaremos tanto los positivos como los negativos. Cambiaremos las puntas del polímetro para verificar que nos da continuidad en un sentido y en el otro infinito. No debemos olvidarnos de comprobar los diodos de control. Para comprobar el correcto funcionamiento de un alternador fuera del vehículo, por ejemplo, una vez reparado, se utiliza un banco de pruebas como este. En primer lugar, fijaremos el alternador al banco de pruebas mediante unos calzos y unas garras, y posteriormente realizaremos las conexiones eléctricas pertinentes. En los alternadores tenemos varias conexiones. Un terminal redondo, que es corriente directa de batería. El terminal DF va conectado a la lámpara de control del cuadro de instrumentos. En los motores diésel montan la conexión W, que es para el conexionado del cuentarevoluciones. También podemos ver un terminal más estrecho, que es el Faston estándar y que es para positivo de contacto. Una vez que hemos realizado el conexionado del alternador al banco, pasaremos a comprobarlo dinámicamente. Este motor eléctrico, comandado mediante esta rueda, permite girar el alternador en ambos sentidos. En primer lugar, deberemos averiguar el sentido de giro del alternador. Una vez averiguado, accionaremos el motor eléctrico. Observaremos la luz a las revoluciones que se apaga, la tensión en el voltímetro y la intensidad en el amperímetro. Verificado el correcto funcionamiento de la luz de control y la regulación que estabiliza el regulador, pasaremos a realizar una simulación de consumidores, girando un reóstato. De esta manera se apreciará cómo caen las revoluciones del alternador y cómo varía la intensidad en el amperímetro. Dentro de los tipos de alternadores nos podemos encontrar de un solo flujo, de doble flujo o por refrigeración líquida, como es este caso.
Debido a su gran capacidad y mala refrigeración, adopta el sistema por líquido para una mayor evacuación del calor. La correa, en las continuas aceleraciones y deceleraciones del motor, sufre unas oscilaciones que son incrementadas por las mayores inercias que sufre el alternador. Esto provoca el envejecimiento prematuro de la correa, aumento de sonoridad y debilitamiento de rodamientos, tensores, compresor, etc. Para evitar este fenómeno se utilizan las poleas con rueda libre, que anulan los altibajos de rotación del cigüeñal. Esta polea no es más que una polea doble. La exterior está conectada a la correa, de interior mediante una rueda libre al eje del alternador.